un poco, pues intentaré seguir en la línea en que el profesor Moreno Quivel el martes pasado había anunciado, ¿no? Un poco no solo en la línea que indicaba Norberto, sino también a un poco en el espíritu de GROW, que no sé si algunos de vosotros habéis seguido estos cursos de GROW, pero que anualmente se realizan precisamente con una intención, un propósito de actualización gramatical también, ¿no? Entonces, pues el profesor Moreno Quiven ya había hablado pertinentemente de la nueva gramática de la lengua española, que es fundamental para que nosotros estemos para estar al día, sobre todo sobre el estilo, la gramática en general, el manual, que en principio sería efectivamente la versión un poco más simplificada o resumida, digamos, y por supuesto un libro de términos gramaticales de Ángel Gallego, que ha salido recientemente y que precisamente va a ser muy útil para todos nosotros, ¿no? Sigue convirtiéndose el documento, perdonad por lo lento que es, así que simplemente decir que si en algún momento tenéis algún tipo de pregunta o lo que fuera, pues, o comentario, pues por favor decidlo en el chat o interrumpidme cuando queráis, porque esto de hablar hacia una hablar hacia una pantalla así es un poco extraño, sí que parece como una especie de monólogo sin más y no, y no es lo mismo, así que nada, bueno, eso. Hoy, entonces, espero que veáis bien las diapositivas que voy a subir luego a la plataforma de la Blackboard por si alguien tuviera interés en hacer uso de algunas de las oraciones que se utilizan aquí o en dar algunos de los recursos o referencias que se vayan a mencionar. Bueno, pues para que lo sepáis que va a estar ahí subido, ¿vale? Pues la idea en general aquí es que voy a hablar un poco de adjuntos, sobre todo trabajando más bien con los complementos circunstanciales, porque al fin y al cabo pues podemos distinguir dos tipos de adjuntos, aquellos que son pues, los complementos circunstanciales de toda la vida, ¿verdad? Y luego por otro lado están los adjuntos oracionales o como los quieras llamar, que realmente son un poco más externos a la oración y que tienen una función distinta, que es realmente la de expresar a lo mejor cuál es la actitud del hablante con respecto a su oración. Entonces, ese tipo de adjuntos no los vamos a tratar hoy, pero bueno, por supuesto, si tenéis interés o tenéis alguna pregunta al respecto, pues por supuesto podemos tratarlos después en la sesión de preguntas o cuando queráis, o me podéis escribir un correo, lo que os apetezca. Pero bueno, en esta primera diapositiva simplemente quería mostrar cómo en general, el complemento circunstancial como función sintáctica se había utilizado como una especie de cajón desastre, ¿no? Y ojo que hasta os he incluido esa captura de pantalla de la página de la Fundeu, de la Fundación del Español Urgente, con la recomendación obvia de que, de que se escribe como cajón desastre y no cajón desastre, porque últimamente parece que hay mucha gente que lo confunde, pero también precisamente por el hecho de que un cajón desastre como tal parece efectivamente un desastre, ¿no? Y con respecto a los complementos circunstanciales, cuando nos toca enseñarlos, pues no sé vosotros, pero por lo menos a mí me ha pasado que me he sentido un poco desastre, porque al final se forma como una especie de batiburrillo de elementos que dices, bueno, pues si no es esto, pues ya lo voy a poner como complemento circunstancial y ya está. Y de hecho muchas veces probablemente os hayáis encontrado con que tenéis alumnos y alumnas que si no están muy versados en el análisis gramatical, en el análisis sintáctico, pues te ponen CC por debajo, ¿no? Te analizan una oración y te ponen CC y alguna letra que parezca que sea rara para ver si cuela que sea un complemento circunstancial de modo, de lugar, de tiempo, lo que sea. Bueno, en fin, no sé a vosotros, pero a mí sí me ha pasado y que tuviera que estar ahí con el alumno diciéndole esto que has escrito aquí, que es, ¿no? A ver si colaba, pero bueno. En ese sentido, sí es importante que
que tengamos en cuenta que es necesario ordenar un poco ese cajón desastre del complemento, de los complementos circunstanciales y de esta forma, si nosotros lo tenemos un poco más ordenados para nosotros, quizá podamos hacer que los alumnos y las alumnas entiendan un poco mejor esta noción, ¿no? En ese sentido, lo que voy a hacer es, en primer lugar, pues hablar de algunas reflexiones previas, algunas reflexiones en torno a la enseñanza de la sintaxis en general, y después vamos a hablar un poquito de los complementos circunstanciales, como las generalidades que todos conocemos, y luego vamos a revisar un poco esas generalidades con algunas oraciones, que es como me gustaría, digamos que lo que pretendo con esta charla es precisamente que os llevéis el mensaje a casa de hay que darles casos, ejemplos prácticos para que ellos puedan intentar reflexionar precisamente sobre lo que es el complemento circunstancial, más allá de esa tendencia que hay en secundaria y en bachillerato a intentar poner una etiqueta a todo, ¿no? Que parece que es como un poco barroco, en el sentido de que todas las oraciones, pues en cada punto tiene que haber una etiqueta de si es un tagma de no sé qué, o si es complemento circunstancial, si es una función sintáctica de algún tipo, bla, bla, bla. Y eso es lo que precisamente algunos en cierto modo se relaciona con lo que en el GROC, tanto Edita Gutiérrez como Ignacio Bosque, que era el que se había inventado un poco esta noción, llamaban un poco terminitis, ¿no? Tenemos tendencia a decir, bueno, mientras me digas cómo tengo que analizarlo, mientras me digas cuál es el término correcto para analizar esta función, pues ya me vale, ¿no? Y entonces, como parece que les sirve la sintaxis solo para la selectividad, que parece que eso es para lo único, para lo que les interesa a nuestros alumnos, en la gran mayoría por lo menos, pues sí que me gustaría que revisáramos esta actitud que tenemos, ¿no? Con respecto a la sintaxis en general. Pues pasando entonces a las reflexiones previas, una frase archiconocida entre nosotros, como maestros y profesores en general, es que nosotros enseñamos siempre como nos habían enseñado. Y de hecho, precisamente Piño había dicho esto mismo hace un ratito, como habéis oído. Y en ese sentido, ¿cómo nos enseñaron a nosotros la sintaxis? ¿Cómo nos enseñaron la gramática? Bueno, pues es que nos enseñaron cosas muy básicas. Y realmente hay mucha distinción entre los profesores de ciencias, de matemáticas, frente a los profesores o tradicionalmente, quiero decir, los profesores de lengua, porque había cierta tendencia, por parte, por lo menos, de los profesores de ciencias, y esto está tomado de una charla que dio el profesor Bosque en 2015 en el GROC, los profesores de ciencias normalmente enseñan a observar, a relacionar, a hacer generalizaciones, experimentar, argumentar con respecto. Y digamos que se aprende, en la parte más científica, se aprende a reflexionar y a pensar, ¿no? Que es al fin y al cabo creo que pues la competencia fundamental que deberían desarrollar los alumnos y las alumnas bueno, desde pequeños. Uh, en este sentido, con respecto al complemento circunstancial, por ejemplo, en las clases de lengua, yo recuerdo que simplemente me dijeran, bueno, pues el complemento circunstancial es aquella función sintáctica que no es exigida por el verbo, ¿vale? Y que existen muchos tipos. Eso es lo único que te decían, simplemente que te puedes tener complementos circunstanciales de lugar, de modo, de tiempo, de finalidad, de causa, de compañía, y entonces, pues para cada uno de los casos, si era un complemento circunstancial de lugar, te decían, bueno, pues luego puedes preguntar de dónde y entonces sabes que es un lugar. Y además puedes luego sustituirlo por un adverbio de lugar, como allí, y entonces sabes que se trata de un complemento circunstancial de lugar. Con
complemento circunstancial de tiempo te decían que era la respuesta a la pregunta ¿cuándo? Y además se puede sustituir por un ahí o entonces, ¿no? Y con respecto a, por ejemplo, el complemento circunstancial de modo, decían que era la respuesta a la pregunta ¿cómo? Y se podía sustituir por el adverbio así, ¿vale? Entonces, era esto un poco como lo fundamental que enseñaban, bueno, parece que yo he puesto aquí en secundaria, pero realmente desde primaria te lo enseñan así y no hay ningún tipo de progreso con respecto a cómo se enseña esta noción, porque en todos los cursos se mantiene que simplemente se diga esto mismo que acabamos de decir, que no son exigidos por el verbo y que tenemos estos tipos y ya está. Y luego, pues sí es cierto que en secundaria te añaden aquellos complementos circunstanciales que, pues, aquellas oraciones subordinadas que sí que pueden tener una función sintáctica de complemento circunstancial, pero más allá de eso, realmente, anteriormente no se dice nada más. Así que, y además, está el hecho de que cuando, ¿sí? ¿Había alguna pregunta? ¿Sí? Vale. Si no, pues me paráis cuando queráis, ¿vale? Y bueno, con respecto al complemento circunstancial, decía que en secundaria hay tendencia a que se trabaje del siguiente modo, ¿no? Normalmente lo que tenemos en los libros de texto es un ejercicio de este tipo que está tomado de un libro recopilatorio de ejercicios de Fernando de Miguel Losada, que básicamente consiste en que nosotros señalemos cuáles son los complementos circunstanciales dentro de una oración y que digamos de qué tipo son, pues complementos circunstanciales, lugar de tiempo, etcétera, etcétera. Y entonces, pues realmente está restringiendo mucho está restringiendo mucho al niño porque no le está dando pie a más reflexión respecto a las funciones sintácticas en sí, que es lo que vamos a intentar hacer hoy. Um, y de hecho, viendo este tipo de ejercicios, suele pasar que a muchos de ellos no se les dé demasiado bien, por lo que fuera, ¿no? Que la sintaxis no se les dé bien y se hagan preguntas en nuestras propias clases del tipo, ¿para qué sirve la sintaxis? No sé si a vosotros os han preguntado alguna vez esto, pero la verdad es que es una pregunta muy difícil porque bueno, te ponen un poco en un compromiso en la clase y a lo mejor en el momento no sabes qué decir. Bueno, Gemma dice que constantemente. ¿Y entonces qué respondemos a esto? No sé qué es lo que respondéis vosotros, pero yo particularmente sí que hablo a lo mejor de las competencias lingüísticas en general, como veréis ahora, pero normalmente eso es para probar. Exactamente, de hecho aquí, como veis, lo tengo así en azul porque realmente es un enlace a un foro donde pues debe de ser de un foro de algunos alumnos pues que hablan de sus clases o se quejan de las clases o lo que fuera y entonces la pregunta era, ¿para qué sirve la sintaxis? Y entonces empiezan algunos a decir, bueno, es que hacer cajitas la verdad es que no sirve de nada, tampoco para pensar, porque realmente cuando estás hablando no estás pensando, uy, eso lo he dicho mal, porque debería ser un complemento indirecto y he usado un complemento directo, ¿vale? Y este caso en particular a mí me había pues chocado mucho, pero como decía también Ainhoa, pues efectivamente también te pueden decir cosas como a mí mi profesor me dijo que servía para probar, como que aprobar, pues realmente es como si no te sirviera para nada, ¿no? Del mismo modo que a lo mejor, pues, no, es que no tiene ningún sentido. Añado también que dicen algunos que pese al hecho de que les guste la sintaxis, no necesariamente piensan que pueda servir de mucho en el futuro. Y además, a este otro compañero, a este otro alumno, le llega a contestar un profesor, a ti no sé, pero a mí me da de comer. Entonces, estas son un poco como, esta es una generalización de cómo normalmente se ve la sintaxis por parte de los alumnos. Ellos se creen que lo que hacemos en las clases de lengua en sintaxis es básicamente darles un montón de términos, que aprendan a etiquetar que aprendan a etiquetar y ya está, para que luego puedan aprobar la selectividad y ala.
Eh, pero sí, efectivamente, como dice Isabel, como dice Pilar, pues sí que es cierto que hay muchas más aplicaciones obvias y prácticas a la enseñanza de la sintaxis y, por supuesto, de la gramática de forma general, que veremos más adelante porque resulta que yo lo he puesto al revés, que creía que, que la había puesto de otra manera. Pero el caso es que eh, siguiendo un poco con esta línea, con el hilo de que los alumnos tienen esta tendencia a pensar que la sintaxis no sirve para nada, luego además nos encontramos con que suelen ser un poquito ingenuos, ¿vale? Y entonces casualmente José había mencionado en la charla anterior cómo tenemos cierta tendencia a condenar a Wikipedia, ¿vale? Pero es necesario apuntar que efectivamente cuando Wikipedia ve que no hay referencias acreditadas para aquello que se está indicando en el artículo en particular, como en este caso el del complemento circunstancial, pues ellos lo apuntan, ¿no? Te dicen, este artículo o sección necesita referencias. Pero muchos de nuestros alumnos, pues como son un poco ingenuos, pues a veces ni siquiera leen esta parte y directamente pues van a la tabla o a lo que quiera que necesiten para el momento específico. Por ejemplo, haciendo el ejercicio este que os había enseñado hace un momento pues de ver, analizar una oración y ver cuáles eran los complementos circunstanciales y de qué tipo, pues pueden recurrir simplemente a esta tabla que está en la entrada de Wikipedia, donde nos dan todos estos tipos de circunstanciales. Tenemos pues los típicos, de acuerdo, de lugar, de tiempo, de modo, de causa, finalidad, compañía, instrumento, tal, pero luego nos encontramos con que no está del todo correcto, porque, por ejemplo, bueno, como es obvio, porque realmente parece ser que es un artículo que no está o no está completado o alguien la ha manipulado o no sé qué habrá pasado con este caso, pero en la tabla veis que por aquí abajo tenemos el último, el complemento directo, que es, obviamente no puede ser un complemento circunstancial. Imaginaos que llega un alumno y os dice, Juan cocina una sopa y una sopa es el complemento circunstancial directo o algo por el estilo, que vamos, que de repente te empieza a entrar un tic a lo mejor en el ojo y ya no se te quita. Luego tenemos aquello que llaman complemento circunstancial de cantidad, el marinero comió mucho, pero que luego veremos que a lo mejor puede dar pie a algún tipo de confusión respecto a su análisis. Luego tenemos aquí que indican que hay un complemento circunstancial de afirmación o negación, que sería cuando decimos cuando tenemos en una frase sí o no, que realmente no sé cómo lo soléis enseñar a los alumnos, pero a mí por lo menos me lo enseñaron como modificador oracional o algo por el estilo. Pero en cualquier caso, complemento circunstancial es un poco raro como etiqueta del sí y el no como adverbio, ¿no? Luego tenemos esto que llaman el complemento circunstancial de tema, que responde a la pregunta ¿de qué? Y el ejemplo que ponen es los jóvenes hablaron de la playa, donde normalmente nosotros de la playa podríamos analizarlo como una especie de complemento de régimen, ¿verdad? Porque parece que normalmente se dice hablar de algo. Pero en fin, el caso es que lo que tienen ellos disponible online puede ser que sea incorrecto, como es el caso, y entonces que no solo sea esto, sino que además tengan una concepción, pues un poco una concepción de la sintaxis como de inútil, y entonces, me ha costado decirlo, y entonces, bueno, pues piensen que ya sirve con esto, ¿no? Y de hecho, en relación precisamente con todos estos tipos de circunstanciales, luego era lo que yo os comentaba antes sobre cómo creen que a veces, bueno, pues a lo mejor puede colar que pongan simplemente CC más una letra y digan, bueno, pues esto ya es algún tipo de complemento circunstancial y ya da igual, ¿no? Y de hecho, en ese sentido, un artículo que salió el 14 de diciembre precisamente fue este, que está en el Aula Today y entonces por si no lo conocéis, pues es una página donde se suelen dar noticias falsas de broma sobre
elementos relacionados con la docencia. Entonces, pues si en algún momento os apetece reíros, pues la verdad es que es una página muy graciosa. Y entonces, pues te decían en este artículo que la RAE anuncia que será obligatorio señalar a qué colectivo ofende la oración cuando se realice el análisis sintáctico, de forma que incluso se llegan a inventar esto del complemento circunstancial de ofensa imperdonable, como lo quieras llamar, ¿no? Entonces, cuando dices Juan come un filete, este ofende a veganos. Eh, y entonces, en ese sentido, la verdad es que los complementos circunstanciales son tan versátiles por los distintos significados que pueden entrar, las distintas nociones que pueden entrar dentro de este cajón desastre que llamábamos de complementos circunstanciales, que al final, bueno, pues puede dar lugar a que el alumno simplemente esté confuso y recurra a esta etiqueta siempre que no sepa lo que es o algo por el estilo. Y, en fin, entonces en ese sentido es importante recordarles recordar cómo tanto nosotros como maestros, como el recordarles a ellos que la gramática es necesaria en tanto que es necesario conocer la gramática en tanto que normalmente nosotros no podemos corregir la redacción de nuestros estudiantes sin llegar a usar estos términos, llegar a usar términos gramaticales, ¿no? Normalmente tenemos que explicarles que aquí es que no te ha faltado la concordancia o aquí el sujeto no es el mismo, etcétera, etcétera. O sea que a nivel metalingüístico es necesario que conozcan la lengua y además para que precisamente luego cuando llegue, yo qué sé, cuando nosotros les pongamos una oración gramatical, no te digan cosas como, es que esta suena muy mal, es que esta así no está bien escrita y ya está. Y que no entiendan cuál es la razón o la explicación bueno, la razón detrás de esas gramaticalidades, ¿no? De por qué las cosas son así. Así que en ese sentido, algunas de las aplicaciones más obvias de la gramática que creo que deberíamos recordarles en las propias clases es cómo las ideas que nosotros tenemos en nuestro cerebro se tienen que organizar de alguna manera y a través de la lengua normalmente sucede esto. De hecho, en algunos casos ni siquiera sabemos si es que existe primero la lengua y después la idea o la idea y luego y luego la lengua que lo refleja, ¿no? No sé si me he explicado, lo siento. pero, perdón, es que he hecho... perdón. Además de esto, obviamente, que es bastante obvio, en tanto que si no saben, no saben expresar una idea, pues obviamente, porque no tienen a lo mejor no saben expresar una idea porque no tienen el suficiente lenguaje o la suficiente competencia gramatical, están las habilidades lingüístico-comunicativas, ¿no? Por supuesto, el tener competencia lectora, que sepan redactar textualmente, que muchas veces parece que escriben sin ton ni son y sin saber cómo dar cohesión a su texto o hacer conclusiones, en fin, sobre su expresión oral, que normalmente está un poco descuidada, igual que la mía ahora mismo, perdón. Eh, y también es importante la gramática, el saber el conocer la metalingüística precisamente por el aprendizaje de otras lenguas. No es lo mismo intentar aprender inglés sabiendo que cuando se habla de presente de indicativo o no de indicativo presente, el perfecto, la tercera persona en singular, etcétera, etcétera, que no simplemente escucharlo sin más sin conocer estas nociones lingüísticas. Además, es importante, como también mencionaba Isabel, para el Big Data o también para la automatización de los programas informáticos. Al fin y al cabo, estamos enseñando a los avances científicos, tecnológicos, que diga, precisamente están enfocados a intentar entender mejor el lenguaje natural, de forma que nosotros, pues, si no, bueno, pues podamos hacer uso de dichos avances. Asimismo, es crucial que el alumno conozca precisamente la gramática, en tanto que sin la lengua
nosotros no podemos aprender las otras competencias. Obviamente, si nos enseñan matemáticas, nos tienen que estar hablando, ¿no? Entonces, si no entiendes lo que te está diciendo, nos lo tienen que decir oralmente o por escrito. Entonces, tanto si no comprendes a nivel lector o si no entiendes lo que te están diciendo, pues obviamente no vas a aprender. Entonces, las aplicaciones de las gramáticas es que están, bueno, digamos que todos los demás aprendizajes, en cierto modo, pueden estar supeditados precisamente a la necesidad de tener competencia lingüística. Y entonces, para que luego se olviden de por qué es importante la sintaxis, que te digan cosas como que solo sirve para probar, ¿no? Así que simplemente, pues recordar esto. Ahora ya de cara a los complementos circunstanciales, que era en principio el tema de la charla de hoy, pues una idea general, o por lo menos siguiendo básicamente lo que está indicado en el capítulo 39 de la nueva gramática de la lengua española del 2009, básicamente ellos refieren a esta tipología de estas clases semánticas de complementos circunstanciales. Veis que tenemos los típicos de compañía, de lugar, de tiempo, de manera, de cantidad, grado, instrumento, material, etcétera, etcétera, ¿vale? De los cuales luego revisaremos un poco algunas, porque sí es cierto que cuando hablamos de compañía, pues, bueno, luego veremos con algunos ejemplos de pares mínimos qué es lo que está pasando con estas y si puede dar pie a que se interpreten de otra forma, ¿no? No solo como complementos circunstanciales. Pueden ser complementos circunstanciales, pues obviamente tanto los sintagmas nominales, los sintagmas preposicionales, los sintagmas adverbiales y las oraciones subordinadas. Y este hecho, esta característica, el hecho de que todos estos tipos de realizaciones lingüísticas puedan funcionar como complementos circunstanciales, hace que el análisis sea mucho más complicado. No es lo mismo decir que, bueno, pues que el sujeto normalmente es un sintagma nominal y entonces, pues, cuando ya te encuentras con que tienes un sintagma preposicional, pues normalmente no vas a pensar que se trate de un sujeto, a menos, obviamente, que empiece por hasta o entre, ¿vale? ¿No? Que son como las únicas excepciones a este caso. Pero en general, esta razón, el hecho de que tengamos estas características que se pueda realizar de distintas maneras, hace que se dificulte su identificación. Luego, además, decíamos que la característica fundamental de los complementos circunstanciales es el hecho de que no están exigidos por el verbo. Entonces, aquí se está remitiendo a la clásica distinción, el clásico contraste entre argumentos por un lado y los adjuntos por el otro. Los argumentos siendo aquellos elementos que son requeridos por el verbo frente a los adjuntos que no lo son. Pero aquí ya nos encontramos con muchísimos problemas, porque desde luego el hecho de que sea prescindible o no un determinado elemento no parece que sea necesariamente lo que lo hace un complemento circunstancial. Por ejemplo, pongamos la oración, Pablo lee novelas, ¿vale? Y entonces, si os parece bien, os voy a poner una pequeña encuestita simplemente para que me digáis si pensáis que es A o B. Tenemos 9 indecisos, pero vamos a mostrar las respuestas simplemente para que lo veáis. 19 dicen que es el A y los demás no dicen nada, con lo cual pues a lo mejor están ocupados o lo que fuera, pero que efectivamente parece que todos estamos de acuerdo en que en este caso Pablo lee novelas, ese novelas,
cumplen la función de complemento directo, ¿no? De hecho, eso es, los demás están pensándose, ¿no? Bueno, en esta no he ido a pillar, pero en ese sentido, sabemos que se trata de un complemento directo, ¿por qué? Porque nosotros normalmente lo que hacemos es pues pronominalizar, en verdad, con los críticos Lola, los las, y entonces, en tanto que podemos decir Pablo las lee, pues perfectamente se puede, se puede decir que se trata de un complemento directo. Y precisamente cuando nosotros hablamos de leer, pues nuestra idea es que en un evento de lectura siempre hay una persona que lee, que es el agente, en este caso Pablo, y algo que está siendo leído, el tema, cuya función, cuyo rol temático sería el de tema, ¿no? En este caso, pues las novelas, ¿verdad? Y que cumple la función sintáctica de complemento directo. Entonces, en ese sentido, el verbo leer requiere dos argumentos, ¿no? Y por tanto lo llamaríamos, entonces, sí es cierto que va a ser un argumento el ser complemento directo. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos esta oración? Pablo lee. Voy a poneros de nuevo el sondeo, a ver qué pensáis. Esa es la pregunta. Si reconocéis, ahí no, ¿reconoces el elemento que estoy indicando aquí? Lo siento que tiene aquí esta barrita, que en principio normalmente no la tendría, pero esto es lo que esto se utiliza para indicar que aquí no hay que aquí se ha elidido algo. Como cuando ponemos sujetos omitidos. Puede ser lee novelas o lee mucho, ujú, o sin parar, puede ser de todo. Pero Pablo lee. Ujú. Vale, entiendo lo que me dices. Bueno, la verdad es que le he dejado le he dejado un poco difícil, sí, gracias. Porque no quería decir que fuera una pregunta capciosa, porque no voy a pillar ni nada por el estilo, pero sí es cierto que a lo que quería llegar en esta oración es el hecho de que el verbo leer normalmente requiere dos argumentos, ¿verdad? Decíamos que es una persona que lee y algo que es leído, y sin embargo en este caso tenemos una oración donde no hay ningún elemento que esté siendo leído, y entonces en ese sentido ya no tienen el complemento directo, ¿verdad? O sea que aquellos que habéis analizado A como complemento directo, en principio sería lo correcto, en tanto que parece que lo que hay es básicamente un complemento directo elidido, ¿vale? Y no tanto complemento circunstancial, en tanto que no hay nada ahí, ¿vale? Efectivamente, gracias por el apunte, porque también es verdad que, que no lo estaba dejando demasiado claro. En ese sentido, hay algunos verbos, como este tipo de verbos leer, beber, comer, etcétera, etcétera, que normalmente son transitivos, en tanto que tienen un complemento directo, pero a veces tienen un uso intransitivo, como en este caso. Y entonces cuando pasa esto, pues ya nos encontramos con un problema, porque efectivamente, si, como dice Ainhoa, si algún alumno se encuentra con esta oración y pone Pablo lee mucho y tiene la tendencia a pensar que el orden es el que está determinando de alguna manera cuál es la función sintáctica, puede llegar a pensar que mucho es simplemente un complemento directo. Si fuera mucho, pues ahí así sabríamos que se trata de un complemento circunstancial, ¿verdad? Uh, Así que es importante simplemente este ejemplo, este pan mínimo de Pablo lee novelas frente a Pablo lee, era simplemente para recordar que es importante prestar atención a la valencia de los verbos, ¿no? Valencia en tanto que con eso me refiero a cuántos argumentos requiere
el verbo en particular. Entonces, siempre que se enseña la sintaxis o siempre que se está empezando a enseñar funciones sintácticas, creo que es necesario precisamente que les recordemos que primero hay que empezar pensando en qué es lo que pasa con el verbo, qué es lo que necesita y en función de eso empezar a analizar el resto de la oración. Eh, eh, la RAE en, la RAE indica que cuando nosotros sustituimos, normalmente, perdón, cuando tenemos un predicado verbal donde ya sí se incluyen esos complementos que son argumentales, como por ejemplo sería el sujeto o el complemento directo, ¿vale? Pues se puede perfectamente sustituir todo el predicado verbal por hacerlo y sus formas conjugadas, ¿no? De forma que cuando nosotros decimos envío un paquete a su hermana, normalmente podemos sustituirlos con un simple lo hizo. Ahora bien, cuando hay otros elementos dentro de la oración y que no están incluidos, digamos, dentro de ese predicado verbal, en tanto que no son argumentales, pues sí que serían entonces un complemento circunstancial, como es en este caso, pues envió un paquete a su hermana ayer, lo hizo ayer, ¿vale? No sé si queda claro, pero la idea es que cuando nosotros hacemos la sustitución con hacerlo, en principio, el resto de los elementos que queden, los restantes dentro de la oración, serían complementos circunstanciales, ¿no? Otro rasgo, otra característica sintáctica que la RAE apunta con respecto a los adjuntos frente a los argumentos es que cuando tenemos la primera parte de una copulativa condicional enfática, como es este ejemplo, si algo se compró fue un auto, ¿vale? Eso sería una condicional enfática. Eh, un indefinido es siempre obligatorio cuando se trata de un complemento argumental, cuando se está sustituyendo un complemento argumental. De forma que si yo tengo la oración se compró un auto, ¿vale? Y pongo la oración enfática, pues tendría que decirse si algo se compró, fue un auto. Y sin embargo, sería agramatical si nosotros omitimos ese indefinido, ¿no? Si se compró, fue un auto. Pues esa oración sería totalmente agramatical. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un adjunto, como en el ejemplo de lo rompió con un palo, que sería un complemento circunstancial de instrumento, ahí es perfectamente posible omitir el indefinido, de forma que podemos decir si con algo lo rompió, fue con un palo, y también se puede decir si lo rompió, fue con un palo. Si lo rompió, fue con un palo. ¿Vale? Esa es, digamos, otra de las diferencias fundamentales entre argumentos y adjuntos. Ahora, pues volviendo un poco sobre esto y viendo si estos diagnósticos pueden ser de alguna utilidad respecto al análisis, a la identificación del complemento circunstancial, os vuelvo a preguntar por esta oración. Estoy en Guadalajara. Complemento locativo A, complemento circunstancial del lugar B, atributo C. Perdonad, sí, creo que, a ver cómo puedo hacer para que se vea esto, lo siento, ¿eh? Os lo repito, bueno, si no, pues os lo digo aquí. Sí, perdón. A es complemento locativo, B es complemento circunstancial del lugar. Debería haberlo subido, ¿verdad? La diapositiva, lo siento, no sabía que se me iba a poner así. Y C es al atributo. A locativo, B circunstancial, C atributo. La C puede ser atributo locativo. Un atributo locativo. Bueno, sí, desde luego, ¿no? Porque en tanto que es un subtipo de atributo, por así decirlo, indica Guillermo, yo diría que A, pero hay alumnas que dicen que es B. Vale. ¿Qué alumnas son esas? eh, pero sí es cierto que en este caso
Me cambia el atributo locativo, dice Ainhoa. Bueno, pues en este caso, la verdad es que, como veis, ya empezamos a tener dudas, ¿no? Porque no podemos hacer eso de cambiarlo por un hacerlo, porque no es predicativo, es atributivo. Am, y, y se podrá decir si en algún sitio estoy, si en algún sitio estoy, no, si estoy, es en Guadalajara. A mí no me lo parece. Bueno, el caso, entonces, tenemos 9 que nos responden porque están indecisos, a 5 que dicen que se trataría de un complemento locativo, eh, 8 que dicen que es un complemento circunstancial del lugar y 6 que dicen que se trataría de un atributo. Vale, en principio vamos a intentar ver cuál sería o sea, por qué podemos indicar que se trate de uno u otro. Normalmente un complemento locativo lo vamos a tener con un verbo que no sea atributivo, como es el caso, ¿no? Entonces aquí tenemos el verbo estar, como sabéis, el ser, estar y parecer, normalmente siempre van a ir con un atributo, ¿no? De hecho, es precisamente lo que piden. Salvo en los casos en los que podemos decir cosas como estoy, ¿no? Cuando decimos que estás presente en algún sitio, normalmente tenemos pues alguien que está o algo que está, ¿verdad? Y un atributo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ya os estoy diciendo que no se trata del complemento circunstancial del lugar, porque al fin y al cabo, yo creo, por lo menos, no sé si estaréis de acuerdo, pero yo creo que por lo menos se puede decir, lo estoy. ¿Estás en Guadalajara? Lo estoy. ¿Se puede decir? ¿Os parece? ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo? Pues en ese sentido, y estoy allí. Sí, no, pero con esto, Rosa, yo me refiero a que con estoy en Guadalajara, nosotros podamos sustituir en Guadalajara por un lo, que es normalmente el clítico que se utiliza para pronominalizar en un atributo, ¿no? Entonces, cuando te dicen, oye, que estás en Guadalajara, y yo te digo, pues lo estoy, o sí, lo estoy, ¿no? Entonces, o no lo estoy, o no, estoy en otro lado. Pero la idea es que sí que puedes sustituirlo por un lo, ¿no? Entonces, así es como en principio sabríamos que se trata de un atributo. Para aquellos que este verbo estar no ha adquirido significado, sí, sería ya, pues, sería realmente como un ¿cómo le llamamos? ¿No? Semipredicativo, no, no tanto. O sea, realmente en tanto que lo que tenemos es lo que ¿quién lo mencionaba? Alguien lo mencionaba arriba, lo siento, que tenemos un atributo que cumple un poco la función esta de ser el lugar donde, ¿no? Locativo. Entonces, sí, en tanto que puede sustituirse por un hallarse y no es un verbo vacío de semántica como son normalmente el verbo ser, estar, parecer, que bueno, en principio son así, por esa razón se llaman copulativas, ¿no? Pues es un poco semipredicativa efectivamente, pero sigue siendo un atributo en este caso, porque efectivamente lo podemos pronominalizar por un lo, mientras que un complemento circunstancial, bueno, a ver, ahora, un complemento circunstancial se puede pronominalizar por un allí, ¿no? Estoy allí. En Guadalajara estoy allí. Pero un complemento circunstancial, de nuevo, por pensarlo, bueno, lo estoy reflexionando con vosotros a la vez, ¿eh? Mm, eh, un complemento circunstancial sí que se puede omitir. Entonces, salvo por el contexto específico, eso es, también sería un atributo. Es que es importante no confundir efectivamente un adverbio con un complemento circunstancial. Nosotros tenemos tendencia, ¿por qué? Porque nos han enseñado que cuando nosotros tenemos un complemento circunstancial en lugar, nosotros podemos sustituirlo por un allí y ya está, ¿no? Y entonces, efectivamente, Ana es un adverbio pronominal, en tanto que estamos pronominalizando en Guadalajara, ¿no? De alguna manera, si bien, bueno, como pronominal, vale, sí, lo tengo que pensar. Lo tengo que pensar, Ana, pero veis un poco cuál es la idea, ¿no? Realmente
la razón por la que estamos omitiendo descartando la posibilidad de que se trate de un complemento circunstancial en lugar es por el hecho de que el complemento circunstancial se supone que es omitible o que no es exigido por el verbo, y en este caso el verbo estar, salvo en un contexto como muy específico, como cuando están pasando lista, pues en principio normalmente no se requiere tener un complemento, algún argumento, ¿no? Ahí. Em, Según GTG, sí, dice Ana. ¿A qué te refieres? Porque ahora ya, como no sé qué, no sé con respecto a qué estás mencionando lo del GTG. Ah, el glosario de términos. Sí, eso es. Eso es. Gracias, Ana. Pasemos a la siguiente, porque me gustaría que viéramos este par mínimo de, por un lado, hemos dicho estoy en Guadalajara y ahora estamos diciendo trabajo en Guadalajara. Entonces, en un primer lugar, en un primer caso, o sea, el A sería el complemento locativo, ¿vale? Y el B sería el complemento circunstancial. De acuerdo, sí, efectivamente, Gustavo, y ahora pensaba hablar de eso precisamente, del hecho de que hay algunos complementos circunstanciales, o sea, dentro de los complementos circunstanciales tenemos que distinguir entre aquellos que son relativamente argumentales y aquellos que efectivamente se pueden omitir como tal. Decíamos complemento locativo A, complemento circunstancial en lugar B. De acuerdo, vamos a finalizar el sondeo y vemos que, uy, no le he dado a mostrar, lo siento, pero ponía, más o menos ponía que había 10 personas que decían que se trataba de un complemento circunstancial en lugar, mientras que unos 6 o así decían que era un complemento locativo. ¿Por qué sabemos que se trataría en este caso de un complemento circunstancial de lugar y no un complemento locativo? La idea es que normalmente los complementos locativos se distinguen de los circunstanciales del lugar en el hecho de que son obligatorios, argumentales de alguna manera. Entonces, en trabajo en Guadalajara, en esta oración, realmente el verbo trabajar no está requiriendo este elemento, por tanto sí que podemos, bueno, en tanto que es elidible, pues podemos decir que se trata de un complemento circunstancial. Si hay alguna persona que ha dicho que se trate de lo, bueno, que haya elegido la otra opción y a la que no le haya quedado claro, pues siempre me puede interrumpir y preguntar, ¿de acuerdo? Y esto para todas las oraciones, ¿vale? Así que un par mínimo que se puede presentar en las clases para precisamente los complementos, los atributos frente a los complementos circunstanciales es este tipo, ¿no? Estoy en Guadalajara, que ya habíamos visto que se trataba un poco más bien de un atributo, eh, y trabajo en Guadalajara, donde realmente lo que hay es más bien un complemento circunstancial. Ahora bien, sí que se nos pueden presentar otros tipos de verbos, como podría ser este de residir, en cuyo caso, pues a lo mejor tenemos un análisis distinto. Así que A, B y C, complemento locativo sería A, complemento de régimen sería B, complemento circunstancial de lugar sería C.
Vale, pues voy a mostrar las respuestas. Lo que tenemos es 7 personas indecisas, 12 dicen que es el complemento locativo, 6 dicen que es un complemento de régimen y una persona dice que es un complemento circunstancial del lugar. Vale, en el caso de que fuera un complemento circunstancial del lugar, en principio sería omitible, ¿no? Entonces podríamos decir resido sin más, y cosa que realmente es gramatical, así que la descartamos ya. Con respecto a ahora si es complemento locativo o complemento de régimen, eh, una pequeña notita con respecto a los análisis que estamos intentando justificar. Por supuesto, yo no estoy intentando decir que mi respuesta sea la única válida en absoluto, en tanto que no tengo las respuestas definitivas. Simplemente esto era para dar pie a que nosotros debatiéramos un poco sobre estas funciones sintácticas, ¿de acuerdo? Gustavo pregunta si la principal diferencia entre el complemento circunstancial y el locativo es que el circunstancial es adjunto y el locativo es argumental. Sí, sí, en principio esa es la respuesta de por qué es necesario precisamente hablar de un complemento locativo. Y en ese sentido, pues, había autores, no sé muy bien si ahora sigue siendo así, que había autores que no reconocían que existiera un complemento locativo como tal, y entonces decían que, pues bueno, lo que había era simplemente complementos circunstanciales de lugar y que a veces era obligatorio y y en otros casos, pues no era obligatorio, lo cual obviamente pues implicaba una necesidad de revisar de nuevo la definición de complemento circunstancial y bueno, entonces por eso en cierto modo había necesidad de distinguir entre estos tipos. Eso es, eso es una vuelta a la sintaxis latina en cierto modo, por supuesto. Pero efectivamente, entonces estábamos hablando de, ahora la pregunta sería distinguir entre si se trata de un complemento locativo o un complemento de régimen. ¿Y sería posible que alguna de las personas que indican que se trata de un complemento de régimen me diga por qué cree que es así? Régimen voca- vocativo. Vocativo en tanto que... vale, digo, a lo mejor estáis saludando a alguien, digo, vale, locativo, un régimen locativo. Hombre, sí, tienes que... Ahora la cuestión es que dentro de las clasificaciones parece que queremos meter subclasificaciones para dar cabida a todos los términos sin tener que pensar, sin tener que arriesgarnos demasiado. Y hay que tener también cuidado con eso, ¿no? Eh, con respecto a lo que están diciendo Guillermo y Elvira, efectivamente, el verbo residir sí que rige una preposición normalmente, y entonces, en tanto que lo rige, diríamos que se trata de un complemento de régimen, ¿no? Normalmente, cuando dices residir, requiere pues un elemento un lugar en donde. Entonces, complemento locativo no sería en este caso, sino que es precisamente en tanto que es el verbo el que requiere esa preposición, ¿sí? Es la preposición la que es requerida, pues se trataría de un complemento de régimen. No sé si lo he explicado correctamente. Claro, sí que se puede decir perfectamente resido aquí, pero ese aquí es una sustitución del complemento del sintagma preposicional, en tanto que ese en es el que es exigido por el verbo normalmente. No sé si me estoy explicando, María del Carmen, lo siento. Complemento de régimen. Vale, estamos debatiendo entonces sobre si es complemento locativo o complemento de régimen. La idea es que si es un complemento de régimen, sería, el complemento de régimen tiene una preposición que es necesariamente exigida por el verbo. En el verbo residir, normalmente pues el verbo residir sí que va a requerir siempre ese de, ¿no? Cuando tenemos, obviamente, un elemento que no sea adverbial, como es el caso de allí. La dificultad reside en ello.
Mm. Pues eso me da que pensar. Pues en ese sentido, vale. Ujú. Pues en ese sentido, a lo mejor lo que podemos decir precisamente, o sea, podemos presentarles este tipo de, podemos presentarles este tipo de oraciones a los alumnos y dar pie precisamente a este tipo de debates para que sepamos o para que se entienda un poco más cuál es el concepto de función sintáctica de complemento locativo, complemento de régimen, etcétera. Dice Isabel que residir requiere un complemento argumental que se puede manifestar por sintagmas de distintas categorías. Claro, Isabel, ¿tú dirías que efectivamente se trata también de un complemento de régimen en tanto que requiere ese él? Porque efectivamente, si yo resido, es gramatical, entonces requiere dos argumentos siempre. Y que ese segundo argumento sea un complemento locativo o sea un complemento de régimen. Un complemento de régimen locativo. Vale, y de hecho me parece que alguien lo había mencionado anteriormente, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Sí? Bueno, me parece que sí, pero efectivamente, bueno, Isabel, que es experta y que en sintaxis mucho más que yo, y que la semana que viene, si no me equivoco, o la siguiente, va a dar su charla sobre subordinación, probablemente os pueda clarificar muchísimo más. Está indicando que se trata de un ejemplo de mezcla entre categorías y funciones. Ujú. Efectivamente. Entonces, aquí lo que tenemos es una oración ambigua en cuanto a su análisis y es uno de los tipos de ejercicios que Ignacio Bosque también recomienda para fomentar precisamente la reflexión dentro de las clases, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, bueno, se recomienda precisamente ese tipo de ejercicios, ¿vale? Gracias, Isabel. Muchas gracias. Paso a la siguiente, si os parece bien, donde aquí ya digo, hablo de Guadalajara y ya no tenemos el verbo residir, y entonces a ver si os parece que se trate aquí de un complemento de régimen o un complemento circunstancial, fuera lo que fuere. Sí, eso es Antonia, es un complemento de régimen locativo, si bien es cierto que su análisis es siempre ambiguo. Vale. Eh, oh, otra vez le he dado sin querer al otro, perdón, le he dado a parar en vez de mostrar. Pero sí, con respecto a esta oración, pues la teníais muy clara. Efectivamente, se trata de un complemento de régimen. Aquí no puede ser un complemento circunstancial. Bueno, por supuesto sí podemos omitir este síntoma preposicional, ¿verdad? Pero en este caso, pues de toda la vida se ha dicho que el verbo hablar tiene un complemento de régimen cuyo síntoma preposicional tiene que ir introducido por de, ¿no? Entonces, pues otro par mínimo que se les puede presentar es hablo de Guadalajara frente a resido en Guadalajara para ver si se puede entender más o menos la idea o las distinciones, el contraste, el complemento locativo y el complemento de régimen y a su vez, en caso de que surgiera el complemento circunstancial. Eh, la película no me gustó demasiado y esta oración la introduzco simplemente para que no me gustó demasiado. Entonces es para que podamos hablar de demasiado, ¿de acuerdo? Entonces podría ser o un complemento directo o un complemento circunstancial de cantidad. A o B. Voy.
complemento directo a o complemento circunstancial de cantidad. Bueno, pues vamos a mostrar respuestas. 8 están indecisos, 2 dicen que es un complemento directo y 17 dicen que es un complemento circunstancial de cantidad. ¿Cuál es el problema con esta oración? Realmente un complemento directo nunca va a tener, porque, porque lo que tenemos es un verbo gustar, ¿no? Y entonces, si recordáis, los verbos de afección o como el verbo gustar, normalmente lo que tienen es un complemento directo, que es aquella persona a la que se ve afectada por la que tiene. Ah, bueno, la he dado sin querer. La que, no me sale la palabra, la persona o el elemento que sufre o que padece, el experimentante, gracias, el experimentante con este tipo de verbos, mientras que la película pues sería el sujeto, ¿no? ¿Sí? Entonces, demasiado, no, o sea, no podríamos tener una oración de tipo la película no me lo gustó, en el sentido de demasiado que pudiera ser el complemento directo porque lo pronominalicemos, no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, sí, efectivamente se trata de un complemento circunstancial, sin más. Vale, y ahora, la película dura 190 minutos, aquí ya podemos tener quizá un poquito más de duda. Entonces, es complemento directo si es el A, complemento circunstancial de cantidad, B. Sí, Isabel, efectivamente. Ignacio, Ana, estáis aquí. Me está saliendo humo de la cabeza ya de pensar. Ah, vale, vamos a mostrar las respuestas. Tenemos 10 indecisos, 14 que dicen que se trata de un complemento directo y 3 que indican que se trata de un complemento circunstancial. Vale, indicaba Ainhoa que vota que es un complemento directo por la charla de la semana pasada, ¿no? Porque precisamente Norberto el otro día había argumentado precisamente sobre este tipo de oraciones y cómo se trataría, como mencionan Ana e Ignacio, un argumental de medida, efectivamente. Se trata de un complemento directo. No sé si a vosotros os suena bien luego decir cosas como la película lo dura, los dura, no. ¿Dura eso? ¿Dura eso? ¿Los dura? ¿Sí? ¿Os suena bien? Vale. Dice Pilar que no se puede sustituir por lo porque el complemento de medida no es definido. Ah, efectivamente. Ay, tienes razón, Pilar. Claro, como tú diste la charla sobre complementos directos, efectivamente, solo se puede sustituir si es una medida alcanzada, como la película. Dura los 190 minutos que indicaban, ¿no? Entonces, en ese caso, sí, las dura. ¿Verdad? Algo así, más o menos, Pilar. En tanto que si está delimitado de alguna manera, sí que efectivamente se pueda, eso es, sí se pueda pronominalizar, pero aquí lo que tenemos es 190 minutos sin, es, no está definido con un artículo, con un determinante, como tal, pero sí es cierto que
no suena del todo mal, y ya sé que estoy utilizando el no suena del todo mal, pero en vez de la gramaticalidad y demás, pero es cierto que sí que podemos decir cosas como indica Isabel, ¿de verdad que dura 2 horas? Sí, hija, sí que las dura, ¿no? Y entonces, en esos casos sí que nos da pie a pensar que efectivamente se trata de ese complemento directo, ¿no? Y de hecho, el motivo por el que sabemos que no se pueda tratar de un complemento circunstancial, o por lo menos eso es vamos, se puede deducir de esta oración, es que nosotros no podemos decir normalmente, o es gramatical decir la película dura. Así que eso. Espero que haya quedado claro. Si no, pues me avisáis. Eso es. Dice que es un complemento directo, efectivamente, complemento directo de medida, que lo llamarían, ¿no? Luego tenemos Pablo mide 1,80. Complemento directo o complemento circunstancial. Vale, voy a mostrar las respuestas. Tenemos 14 personas diciendo que es un complemento directo, 12 que están indecisos todavía y uno que ha dicho que es un complemento circunstancial. Pero de nuevo, considero que aquí nos está pasando lo mismo que en la oración anterior, que del mismo modo que nosotros normalmente consideramos que sería gramatical una oración donde se indique eh, sí, no, perdona, Guillermo. También es que yo debería haber subido las opciones para que no se vieran tapadas por la encuesta, pero de verdad que es cosa mía. Eh, pero decía que, del mismo modo que aquí en esta oración la película dura 190 minutos, normalmente no omitiríamos esos 190 minutos, lo consideramos argumental y por tanto no se trataría de un circunstancial. Aquí nos pasa lo mismo. Pablo mide 180, 1,80, que diga 180 metros, 1,80 metros, 1,80, y entonces Pablo lo mide, Pablo las mide, Pablo mide, este elemento está exigido por el verbo también y por tanto pues diría que se trata de un complemento directo de nuevo, ¿vale? Y parece que, bueno, en fin, como parece que todos lo tenéis claro también. Así que otro posible par mínimo que se pueda presentar perfectamente de cara a, de cara a los alumnos es la típica oración. La película no me gustó mucho frente a la película dura 190 minutos, quizá con la intención más bien de que vean que detrás del verbo también, que tienen mucha tendencia a hacer esto, ¿no? Detrás del verbo no es siempre complemento directo, y por otro lado que entiendan que tenemos pues no solo complementos circunstanciales, no solo complementos directos de los típicos de toda la vida que son pronominalizables por Lola los las, ¿no? O el típico tema o paciente que se ve afectado por el verbo, sino que también pues, podemos tener este tipo de complementos directos. Ah, en esta segunda parte dentro de estas oraciones que vamos a presentar ahora, la idea sería un poco ver más bien cuál es, digamos, con respecto a qué elemento se está expresando la circunstancia. Como se suele decir que cuando tenemos un circunstancial, lo que hace es expresar una circunstancia, para la redundancia, respecto de una circunstancia del verbo, en tanto que pues es como del evento que diga. Pues vamos a ver en esta parte un poco más respecto al significado, qué tipo de relación habría, ¿no? En las circunstancias respecto al resto de la oración. Y entonces nos podemos encontrar con dificultades como pues confundir complementos circunstanciales con predicativos o con otro tipo de funciones sintácticas como veremos ahora. Entonces, esta oración
había preguntado precisamente una compañera en el GROC, porque estábamos hablando de complementos predicativos y complementos circunstanciales, fijaos, y entonces os pregunto a vosotros si consideráis que aquí en te esperaré con el coche en marcha es un complemento predicativo o un complemento circunstancial de manera. La verdad es que me he metido yo sola en un lío aquí, pero bueno, la idea era precisamente esta, ¿no? Intentar fomentar la reflexión entre nosotros. Dice Ainhoa que ha estado con un dilema parecido con compañeras, con la oración lo dejaré para luego. ¿Complemento circunstancial de finalidad o predicativo? Lo dejaré para luego. De finalidad no tiene mucho sentido, ¿no? Para luego. A ver. Voy a poner ahora esta misma oración para analizar, ¿de acuerdo? Ainhoa, a ver qué opinan los compañeros. Es un predicativo. Se refiere, ese para luego se refiere se predica del complemento directo. Entonces, me parece que yo diría que se trata de un predicativo. Bueno, pues muestro las respuestas. 8 están indecisos y 8 indican que se trate del complemento predicativo y 11 dicen que es un complemento circunstancial de manera. Vale, ahora esta es precisamente una quizá un poquito más difícil, porque al fin y al cabo cuando decimos te esperaré con el coche en marcha, ese con el coche en marcha, ¿a quién se refiere? Bueno, en principio, si pensamos en el significado de la oración o qué es lo que intenta expresar, la idea es que con el coche en marcha se está refiriendo a cómo te espera, cómo te espero yo, ¿no? Que es el sujeto elidido en esta oración. Entonces, en tanto que nosotros podamos decir, podamos sustituirlo por un así, porque pues te esperaré así con el coche en marcha, pues a lo mejor podamos pensar que se trate de un complemento circunstancial de manera. Ahora bien, fijaos en que es muy distinta la interpretación de te esperaré, vale. Asumiendo que se tratase efectivamente de un complemento circunstancial, es muy distinta la interpretación si lo omitimos, porque pues eso, que si se trata de un complemento, perdón, si se trata de un complemento circunstancial, pues entonces podríamos omitirlo, ¿verdad? Entonces, porque no sería exigido por el verbo. Y efectivamente no está exigido por el verbo esperar. O sea que en ese sentido es cierto que podría serlo, pero sí hay que tener muy en cuenta que es muy distinto el significado de la oración te esperaré frente a te esperaré con el coche en marcha. ¿No? En ese sentido, parece ser que el hecho de que te espere con el coche en marcha es más bien la forma o de alguna manera la idea de cómo pretendo, de cómo quiero indicar que te voy a esperar. No me estoy explicando nada bien y lo siento muchísimo porque me he puesto un poco nerviosa porque he visto, lo siento. Um, Decía predicativo porque da una cualidad del sujeto. Gracias, gracias, lo siento. Efectivamente, porque en principio se está predicando del sujeto y no me parece que se esté necesariamente predicando del evento en sí,
¿vale? Entonces, por esa razón, yo sí que abogaría porque se trate de un predicativo, pero de nuevo, eso es, sería un poco como te esperaré impaciente o te esperaré de pie, ¿verdad? Entonces, sabéis que los complementos predicativos pueden ser también perfectamente sintagmas preposicionales, no son necesariamente siempre sintagmas adjetivales como tal. Y entonces, te esperaré de pie o te esperaré en casa, pues probablemente indiquen pues algo sobre este sujeto más que sobre el evento de esperar en sí, ¿vale? Entonces, efectivamente no se nos ocurriría poner esta oración de nuestros alumnos, quizá precisamente por el hecho de que les podamos confundir, ¿vale? Pero la ambigüedad de este tipo de oraciones precisamente pues puede generar un debate que pueda ser de interés para vosotros dentro de las clases. Entonces, bueno, simplemente se deja así como pues esa como propuesta. Eh, vale, y entonces había preguntado a Ainhoa, ¿verdad? Con respecto a la oración, lo dejaré para luego si se trata de un complemento circunstancial de finalidad o, vale, entonces lo dejaré para luego de finalidad o un complemento predicativo. A ver qué pensáis vosotros, ya que Ainhoa ha lanzado la pregunta y quisiéramos saber qué os parece, ¿vale? Lo dejaré para luego. Yo es que más bien estaba de acuerdo con lo que decía Isabel, efectivamente. Tenemos una posible interpretación, pues, podemos parsearlo de alguna manera como dejaré lo para luego, eso es para luego, este para luego se está predicando también de este complemento directo. Desde mi punto de vista, podría tratarse de un complemento predicativo, pero eh, tampoco pretendo imponer mi análisis en absoluto. Gustavo dice que lo ve como un complemento circunstancial de tiempo, lo dejaré para entonces, más que de finalidad. Sí, o sea, tendría más sentido pensar en ello como un elemento temporal que como una finalidad, desde luego, porque como para luego como una finalidad, luego de qué, estaríamos pensando en que a lo mejor hay algo elidido ahí, ¿no? Para luego seguir comiendo, quizá. Y entonces, uh, finalidad no parece ser bueno, el análisis más eh, apropiado. Pero como veis aquí, tenemos 16 personas indecisas, por supuesto, porque la verdad es que es una oración difícil también, y tenemos dos que indican que se trata de un complemento circunstancial de finalidad, aunque efectivamente, como dice Gustavo, sí que pueda ser más relacionado con tiempo que con finalidad, o un complemento predicativo como indican otras 9 personas. Dice Isabel que a lo mejor habría que ver si se trata de un tipo de locución verbal, así un poco a lo bestia. Vale, ahí no ya la ha buscado porque ahí está ahí en todo, así que y dice que en la DRAE no aparecía como tal. Vale, muy bien, pues gracias. Gracias por la oración que ha sido muy interesante y que desde luego da pie a que, bueno, muchas de estas oraciones, pues, casi todas ambiguas en general, la verdad, como habéis visto, den pie a mucha reflexión por nuestra parte. Vi a Pablo con su mujer, podemos tener una interpretación de complemento predicativo o complemento circunstancial de compañía. Complemento predicativo o de compañía. ¿Estáis escuchando a mi vecina gritar? Lo siento.
predicativo A y circunstancial de compañía B. Depende. Gracias, María. Gracias, Begoña. Depende de con quién esté la mujer. Vi a Pablo con su mujer. No entiendo la pregunta, la verdad. Vi a Pablo con su mujer y que y que tu análisis pueda depender de con quién. Ah, vale, sí, cierto. Efectivamente, eh, muy bien, genial, vale, estupendo. Efectivamente, habéis visto inmediatamente la ambigüedad de la oración, en tanto que podemos decir que se trate de que vi a Pablo con su mujer estando yo con su mujer, o vi a Pablo y Pablo era el que estaba con su mujer. Entonces, en función de cada caso, que podamos pensar que se trate de un complemento circunstancial de compañía o un predicativo, ¿no? Entonces, dice Carmen que si soy yo la que está con la mujer, o sea, vi a Pablo estando yo con su mujer, que pensaríamos que se trata de un complemento circunstancial de compañía. Vale, en la primera interpretación en la que la mujer está con Pablo, ¿sí? Indicaríamos que este con su mujer está de alguna manera modificando o predicándose de Pablo, ¿verdad? Entonces, en este caso lo que tendríamos sería más bien un complemento predicativo que se predica del complemento directo. Vi a Pablo con su mujer, o lo vi sentado, o lo vi con su mujer, lo vi de pie, lo vi cansado, ¿vale? En cambio, y luego, por supuesto, si tenemos la oración, vi en la interpretación en la que yo soy quien está con su mujer cuando vi a Pablo, seguiría siendo un complemento predicativo, puesto que lo que tenemos es que se está predicando del sujeto, o sea, yo que estoy con la mujer, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, efectivamente, es muy fácil pensar que se trata de un complemento circunstancial de compañía, pero sí que hay que atender, como habéis visto, a la semántica, a la interpretación que hay en cada caso y entonces, en función de eso, eh, podremos decantarnos por un análisis u otro. En este sentido, este tipo de oraciones las estamos introduciendo precisamente bueno, para dar constancia o hacer hincapié en el hecho de que el complemento circunstancial, compañía, de tiempo, de lugar, de ta, 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 pues todos estos pueden tener bastante solapamiento con las otras funciones sintácticas que ya hemos ido mencionando hasta ahora. ¿De acuerdo? Pasemos a la siguiente oración. Esta mañana hizo calor. Esta mañana sería un complemento predicativo, que no sé por qué he puesto así. O un complemento circunstancial en lugar, perdón. No, eso no es. Las opciones serán o sujeto o complemento circunstancial de tiempo. Disculpad que me he equivocado en esa. Esta oración simplemente la introduzco porque probablemente os haya pasado muchas veces que vuestros alumnos se dediquen a analizar sintácticamente las oraciones en función del orden, ¿no? Y entonces, la cantidad de veces que me habré encontrado con que algunos alumnos me digan, me gusta el chocolate, pues el me, en tanto que va primero, pues se piensa que se trata del sujeto, ¿no? O algo así, o que digamos que parece que están ahí un poco confundiendo lo que son los papeles temáticos con las funciones sintácticas y entonces pase eso, ¿no? Que se crean que se trata del sujeto porque ese me es es el experimentante, ¿no? Que decíamos antes, gracias, no, que se me había olvidado la palabra en ese momento. Pero bueno, vamos a ver las respuestas. 11 personas dicen que se trata de 11 personas están sin respuesta, 16 indican que se trata de un complemento circunstancial de tiempo. Obviamente se trata de un complemento circunstancial de tiempo,
Lo que ocurre aquí es que como tenemos un sintagma nominal cumpliendo esta función sintáctica, hay ciertos alumnos que pueden interpretar que se trate de un sujeto y entonces dar pie a ese tipo de problemas que deberíamos intentar evitar en las clases, ¿no? O por lo menos eh, hacer que se den cuenta de que existe ese tipo de problemas. Ahora con respecto a de nuevo, esta mañana fue calurosa, la idea sería que el primero sería un sujeto y en el segundo tendríamos un complemento circunstancial de tiempo. Perdonad por el error que hay aquí. Esta mañana fue calurosa, sujeto, esta mañana, sujeto, complemento circunstancial de tiempo. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos 9 sin responder, 17 indican que se trata del sujeto y una persona que a lo mejor ha sido confundida ha dicho que se trata de un complemento circunstancial de tiempo. Vale, en este caso obviamente no tenemos un complemento circunstancial de tiempo porque en este caso el resto de la... vale, Guillermo. En este caso lo que está pasando es que tenemos un predicado, ¿no? Un predicado nominal, ser caluroso, que se está predicando, bueno, precisamente de esta mañana. Entonces, aquí lo que tenemos es sintagma nominal sujeto de toda la vida. De, a ver, este par mínimo simplemente lo estaba utilizando para, para recordar que, bueno, un poco para que no hubiera ninguna confusión entre complementos circunstanciales. Normalmente los de tiempo son los que suelen aparecer así como sintagmas nominales y los sujetos, ¿no? Pero en ese sentido, en tanto que el sujeto siempre va a concordar con el verbo, realmente la equivocación, digamos, o la posible confusión es más improbable, ¿no? Como hemos visto ahora, está bastante claro para todos, pero sí, de verdad, si hay alguien hay alguien a quien no le haya quedado demasiado claro, pues que por favor me pare. Aquí tenemos, le hice una tarta a mi madre, donde podríamos tener o un complemento indirecto o un complemento circunstancial de beneficiario, como lo llama la RAE, ¿no? Algo así lo llaman. Así que tenemos indirecto o de beneficio. ¿Qué os parece? ¿De acuerdo? Pues 9 sin respuesta y 18 indican que es un complemento, uy, uy, que es un complemento indirecto y no un complemento circunstancial del beneficio. Vale, ¿cuál sería un poco la idea aquí? Normalmente podemos interpretar que en tanto que podemos precisamente sustituir y duplicar este síntoma preposicional a mi madre con un le, que es normalmente el crítico que se utiliza para sustituir los complementos indirectos, pues lo que tenemos es un complemento indirecto de toda la vida. ¿Vale? Otra cosa es que efectivamente a mi madre en este caso esté cumpliendo el papel temático de ser el beneficiario. Sería el beneficiario, pero es el papel temático que tiene Ana. Pero en tanto que podemos sustituirlo por un le, en este caso, o sea, bueno, no sustituir, perdón, lo estamos duplicando. Le hice una tarta a mi madre, ese le se está refiriendo a mi madre, tenemos un complemento indirecto, ¿verdad? Porque en principio un complemento circunstancial, salvo que normalmente se pueden sustituir o duplicar mediante un adverbio, como los casos de allí, entonces, así, pero aquí lo que tenemos es un complemento, es un pronombre, es un crítico,
¿vale? Entonces, por eso sabríamos que se trata de un complemento indirecto. Ah, la siguiente oración es relativamente parecida. Le envié una carta a mi madre donde A es complemento indirecto y B circunstancial de beneficio. Ah, vale, Julio. Gracias. Es que no había visto que que había puesto otra preposición. De acuerdo. Ahora lo vemos en cuanto que... Gracias, perdón, que no había leído el para, que confundía. De acuerdo, pues muestro las respuestas. Tenemos 8 que están indecisos y 19 dicen que es A, que efectivamente se trata de un complemento indirecto. De nuevo está sucediendo lo mismo, ¿no? Tenemos aquí un sistema preposicional a mi madre que está siendo duplicado con un crítico le y entonces pues sabemos que se trata de un complemento indirecto. También está cumpliendo el papel temático de beneficiario, pero en este sentido, bueno, tenemos un le, está claro. Además, otro diagnóstico que no hemos estado utilizando hasta ahora realmente, pese a que lo he introducido antes y más que nada porque, bueno, empezamos a hablar de cualquier cosa y se nos pasa, ¿no? Pero es cierto que aquí también en esta oración podemos saber que se trata de un complemento indirecto en tanto que es argumental, ¿sí? Y cuando nosotros sustituimos, le envié una carta a mi madre por una forma conjugada de hacerlo, podemos decir directamente lo hice, ¿sí? Sin tener que indicar a mi madre eh, como remanente. Entonces, en ese sentido, no podemos hablar de que se trate de un complemento circunstancial porque no es un remanente cuando lo sustituimos por la forma hacerlo. Así, en este sentido, Ana estaba propio la oración, hice una tarta para mi madre y ahí efectivamente lo que tendríamos es un complemento circunstancial beneficiario. ¿Creéis que se puede decir le hice una tarta para mi madre? En principio no, ¿verdad? Entonces no es un caso que se pueda duplicar con un complemento, con un clítico que sustituye normalmente al complemento indirecto, si bien, por supuesto, podemos también bueno, sustituir, no, perdón, no se puede traducir por nada, ni sustituir. Vale. Ah, y entonces, en este caso, si aplicamos este diagnóstico del que estábamos hablando, de lo hice, ¿verdad? Hice una tarta para mi madre, lo hice para mi madre. Hmm, ¿Qué os parece a vosotros? Si yo tengo la oración, hice una tarta para mi madre, y que luego se puede decir lo hice, sin pensar sin tener que indicar el remanente de para mi madre. ¿Creéis que se puede hacer? Hice una tarta para mi madre y sustituirlo por un lo hice, sin tener que decir para mi madre. Lo hice para mi madre. La hice, si indicas, vale, si haces una sustitución del complemento directo solo, efectivamente tendría que ser la hice, ¿sí? Porque se trata de una tarta. Pero en ese caso sí que es necesario que pongamos ese complemento circunstancial. Ahora, con el diagnóstico hacerlo, realmente lo que estamos sustituyendo no es solo el complemento directo, sino que estamos sustituyendo todo, estamos sustituyendo todo el predicado, ¿no? Por así decirlo, todo lo que es argumental junto con el verbo. Entonces, cuando decimos hice una tarta para mi madre, perfectamente se puede decir lo hice. Entonces, aquí esta idea, esta noción de si no es necesario, pues entonces se puede decir que es complemento circunstancial, pues ya nos falla un poco.
Hacer es bivalente, sí. Entonces, en ese sentido, normalmente solo va a tener dos argumentos, ¿verdad? Aquella persona que hace y aquello que es hecho. Sí, pero es cierto que sí que podemos tener un complemento indirecto. ¿Mm? Y Gustavo dice que parece que esa construcción pide lo remanente para mi madre. O sea, que si yo digo hice una tarta para mi madre, Gustavo, tú dirías lo hice para mi madre. ¿Es así? En cuyo caso, pues sí que se trataría inevitablemente de un complemento circunstancial de beneficio. En cualquier caso, con este par mínimo, o por lo menos con el par mínimo que más bien ha introducido Ana, que es la de le hice una tarta a mi madre frente a hice una tarta para mi madre, la idea sería a ayudar a los alumnos a distinguir entre los complementos indirectos y los complementos circunstanciales del beneficio, que al fin y al cabo pueden ser un poco trampa, porque en algunos casos, a lo mejor no en este, en algunos casos es posible que la distinción a para que podríamos usar para precisamente contrastar entre estas funciones sintácticas. En este caso, a lo mejor no termina de funcionar con otros verbos, pero bueno, entonces eso ya sería eh, ir viendo más ejemplos, por supuesto. Otro tipo de ejercicios que se suele, que ya habréis, aquellas personas que ya habéis estado participando en otros cursos de Grok, son aquellos llamados ejercicios de análisis inverso, que de hecho en Cataluña pues ya se están utilizando en la selectividad. Aquí tenéis, en caso de que tengáis algún interés, un Instagram donde se proponen ejercicios de análisis inverso y de hecho lo que suele suceder es que los alumnos pues se piquen un poco, ¿no? Porque al final lo convierten en una especie de juego, el de intentar conseguir una oración que precisamente responda al- a la estructura que se propone aquí, ¿no? Entonces, no solo en Instagram, sino en Twitter también hay hay algunos ejercicios al respecto y si no, pues si tuvierais necesidad, pues por supuesto me podéis mandar un mensaje y yo pues os mando más ejercicios de los que queráis. Pero sí es cierto que este tipo esta tipología de ejercicio permite que el alumno sí, ahora mismo. Es que cuando le doy, vale, ahora mismo cuando le doy ya me está saliendo otra cosa, así que lo que voy a hacer ahí, Noa, es ponéroslo ya al final, ¿vale? Cuando ya termine la charla y así os puedo poner esto. Carmen ya está pensando en su análisis, en sus oraciones, pero en este caso, este tipo de ejercicios lo que decía era que da pie a que ellos pues trabajen, se conciencien de las funciones sintácticas, de cómo debería ser y entonces puede ser muy útiles para las clases, no solo para que eh, bueno, pues para que cambien un poco también, ¿no? Porque sí es cierto que nosotros siempre les estamos dando análisis sintácticos de oraciones larguísimas y tal, y a lo mejor lo contrario precisamente es mucho más complicado, como veréis. Entonces, Carmen estaba proponiendo la perra fea, que sería... Ah, vale, una cuenta de Instagram, vale, vale, que no lo estaba proponiendo, de acuerdo. Entonces, vale, de acuerdo, gracias, Carmen. Un ejemplo de análisis inverso, pues por ejemplo, pongamos complemento el último que tenemos aquí, ¿no? Intentemos elaborar una oración donde tengamos un complemento indirecto, un verbo, un complemento directo y un complemento circunstancial de cantidad. A ver qué os sale.
No puede ser Gustavo porque la tarta sería el sujeto en esta oración. Le hizo lentejas muchas veces, eso es, Guillermo, pues sería un ejemplo. Di el libro a Juan miles de veces. Claro, y si además les imponéis un poco que tengan un orden determinado, como es este el caso, pues sí que les obligáis a trabajar un poco más en su metalingüística. Me contaron ese cuento mil veces, perfecto. Le di un tortazo, le di un tortazo enorme. Cuidado con enorme, porque se parece que está modificando más bien a tortazo, ¿no? O sea, parece que es un adjetivo que se predica de tortazo. Y entonces lo único que tenemos ahí, Eugenia, es un complemento indirecto, un verbo y un complemento directo, ¿vale? Entonces, con este tipo de ejercicios sí es cierto que hay que ser un poco rápido cuando te vayan mandando sus propuestas, ¿no? Y ver que efectivamente funcionen o no funcionen, para que ellos, bueno, pues se vean alentados, motivados para precisamente analizarlos, bueno, para darlos, ¿no? Para trabajar así. Le di un beso intensamente, intensamente desde mi punto de vista sería más bien un complemento circunstancial de modo o algo por el estilo, como de hecho, se puede incluso parafrasear con le di un beso intenso, ¿no? Entonces, bueno, quizá no sea exactamente de cantidad. Un tortazo tres veces, pues eso es de los tortazos, eso es. Y como indica Pilar, efectivamente, pues ahí tenéis una cuenta de Grok sobre cómo se resuelven los ejercicios de análisis inverso. Y bueno, en definitiva, realmente en la página de Grok tanto en YouTube como en, bueno, veréis en la página web, en la revista también que tienen asociada, hay infinidad de propuestas más innovadoras, desde luego, para afrontar estas clases de lengua, sobre todo con respecto a la parte de sintaxis, que desde luego puede ser dura precisamente por lo que hemos visto hoy, ¿no? Que es cómo una oración puede dar pie a tantísimo trabajo porque el análisis sea tan ambiguo, ¿vale? En ese sentido, bueno, pues como últimas recomendaciones, porque realmente, bueno, no es que tenga ningún tipo de conclusión, ¿no? Simplemente como recomendación de forma general, os recuerdo un poco lo que hemos mencionado, que es sería recomendable en las clases utilizar ejercicios en los que tengan que justificar cuál es el análisis que ellos utilizarían, ¿no? O cuál es el que elegirían, del modo en que hemos hecho nosotros estas opciones A y B, pues un poco preguntarles cómo justificarían para ayudarles a reflexionar. Al fin y al cabo es lo importante, ¿no? Como decíamos, enseñamos como nos habían enseñado y entonces nosotros, igual que los profesores de ciencia o de matemáticas y de otras asignaturas, tenemos que enseñar a nuestros alumnos a observar, a apreciar, a experimentar como tal, ¿no? Y entonces hoy lo que hemos hecho ha sido pues, poner un poco en práctica esto. Dar pie a vuestras reflexiones sobre la sintaxis para entender mejor entender mejor la gramática, ¿no? También se han propuesto pues algunos ejercicios de pares mínimos que a lo mejor pueden ser un poco más fáciles de ver para ellos, en tanto que lo que ven son siempre semejanzas y contrastes de forma muy rápida. Luego tenemos los ejercicios de análisis inverso, los últimos que hemos mencionado, que por supuesto pueden dar muchísimo juego. Solo hemos hecho uno, pero bueno, que por supuesto, porque luego podéis hacerlo de cualquier manera. Yo recuerdo en mis exámenes también hacer con morfología esto, ¿no? O sea, que ya no es solo con sintaxis, que pongas una propuesta de funciones sintácticas en un determinado orden y que me pongas una oración que equivalga a esto, sino que también en morfología, por ejemplo, puedes indicar, bueno, pues quiero una palabra compuesta que tenga o una parasintética que tenga un sufijo del tipo derivativo o etcétera, etcétera. Así que este tipo de ejercicios son recomendables a nivel en cualquiera de las partes que se trabajan
la clase de lengua castellana. Y luego recomendaciones más bien específicas dentro de los complementos circunstanciales es que procuremos dejar de tratar ese complemento circunstancial como un cajón de desastre, puesto que, como habéis visto, el complemento circunstancial se puede confundir con muchas otras funciones sintácticas, ¿no? Tenemos el complemento locativo, teníamos un atributo, teníamos el complemento directo, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido es importante siempre trabajar el complemento circunstancial no como ese cajón desastre, donde complemento circunstancial de lugar, de modo, etcétera, sino que también hablemos de su contraste con respecto a los otras funciones sintácticas para que ellos lo vean mejor. Eso, por supuesto, aplicado con pares mínimos. Por supuesto, como había dicho, trabajar siempre es importante recordar siempre que recordar cuáles son las valencias del verbo y no olvidar que el significado de la oración nos permitirá reconocer cuál es la función sintáctica de los sintagmas siempre que haya algún tipo de ambigüedad, como nos pasaba en los casos de circunstanciales de modo o complementos predicativos, ¿no? Asimismo, pues, simple como meras recomendaciones, pues algo que había mencionado Pilar, tenemos la página web de Grok y su página de YouTube, donde hace relativamente poco habían subido precisamente un vídeo sobre la teoría de diferenciación entre argumentos y adjuntos y luego la han puesto en práctica con unos pares mínimos, con lo cual podéis hacer uso de ese tipo de vídeos para vuestras clases, para trabajarlos un poco más. Y, por supuesto, siempre que trabajéis con alguna función, con algún elemento particular de la lingüística, siempre me gusta recomendar los cuadernos de lengua española eh, porque tienen, bueno, sintetizan todo lo necesario para trabajar con este tipo con la lengua en general y en este caso pues tenemos el trabajo de Porto de Apena sobre el complemento circunstancial, ¿vale? Estas son las referencias que se han utilizado hoy o algunas recomendadas por mi parte y como he dicho que subiré las diapositivas, pues las tendréis más adelante y muchísimas gracias por vuestra atención.